Hola, soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, hoy tengo invitado a Giovanni de Bruce Jiménez. Él es escritor, es promotor cultural, es el rostro detrás de Cultura CR. Y quisiera conversar con él sobre un tema que surgió en nuestra última reunión, que eran los talleres de escritura. Adolfo Quesada participó en el taller que organiza Giovanni. Y un poco quería preguntarle de dónde surgió la idea de hacer los talleres, hace cuánto lo están haciendo, si usted alguna vez participó en algún taller, todos esos detalles de cómo funciona el taller de escritura. Sí, Adolfo todavía participa del taller. Sí, Adolfo tiene años de estar con nosotros desde su primera obra, que de hecho la publicó con Editorial Cultura CR, perdón, que es el gobierno de los espíritus. Y ya después él empezó a publicar con otras editoriales, ganó una mención honorífica en la Universidad de Costa Rica y otros que ha ido sacando. El taller de escritura nace por una necesidad que había en cierto momento. Aquí lo que habían eran círculos literarios. Se les llamaba talleres literarios, porque sí, también tenían un trabajo de taller. Pero en realidad era un grupo de amigos que se reunían normalmente por cierto tipo de afinidades. El tema de, tenemos una tendencia literaria que seguimos, nos gusta escribir sobre ciertos temas, sobre ciertos géneros, nos gusta la poesía, entonces trabajamos en el tema de la poesía y la poesía underground o la poesía beat o la poesía de los poetas malditos, ¿verdad? Entonces no había un taller con una perspectiva, un trabajo pedagógico. Es decir, bueno, vamos a crear un curso que además sea taller, que enseñe, que muestre, no que enseñe a escribir, porque eso es una cosa un poco susceptible, nadie se le enseña a escribir. Lo que hacen los talleres y los cursos es brindar las herramientas, los recursos que existen, las técnicas, estrategias para que el escritor en ciernes o principiante o potencial o que está haciendo sus primeros pasos pueda desarrollar sus habilidades, sus talentos. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Digamos, el curso de nosotros está diseñado así. Entonces usted ve, por ejemplo, que nosotros tenemos un nivel principiante, que es un nivel donde tenemos un temario con temas muy específicos, prácticas muy concretas, los primeros 5 cursos, y ya después hay un segundo nivel que, si la persona lo desea, puede seguir, que es el nivel proyecto. Es decir, el nivel que llamamos nivel principiante en realidad es más una nivelación, ¿verdad? Porque nosotros recibimos muchachitos desde 13, 14 años hasta muchachotes de 80, 90 años. Entonces hay que trabajar con diferentes niveles académicos, con diferentes potenciales, con diferentes conocimientos, profesiones. Llegan matemáticos, llegan ingenieros de sistemas, de civiles, ¿qué le digo? Biólogos, etcétera. De hecho, hay muchísimo interés, y eso es algo interesantísimo, por la escritura dentro de las carreras que no se supone son cercanas al área de las letras. Nosotros recibimos mucha gente que dice, bueno, sí, yo tengo una carrera en medicina o tengo una carrera en ingeniería y quiero aprender y quiero desarrollar esto que yo siento desde hace muchos años, que yo desde que era pequeño me encantaba leer, que yo escribía un diario, que yo escribía algunas reflexiones que yo llamaba poesía, y ahora quiero, bueno, hacerlo un poquito más en serio. Entonces es ahí donde llegan las personas al taller y empiezan a trabajar y a hacer un trabajo consistente que ya está diseñado para que sea coherente con el potencial que cada uno tiene. Y entonces en ese primer nivel les damos los conocimientos básicos que debería tener cualquier escritor, mínimos. Y después en el segundo trabajamos ya en un proyecto. Bueno, es que mire, yo tengo un proyecto para escribir un libro de poesía, tengo un proyecto para escribir una novela, una colección de cuentos. Hay gente incluso que viene de las artes plásticas o que viene de la música y dice, yo quiero mejorar la letra de mis canciones, quiero hacer poemas para mis canciones. Yo tengo una exhibición que quiero hacer y en esa exhibición quiero potenciar el contenido, digamos, del discurso textual. Quiero poner
haikus o poemas cortitos ahí. Quiero elaborar ciertas frases que se inspiren a partir del texto visual. Y bueno, hemos tenido, yo lo dirijo el taller desde hace ya 10 años y he tenido experiencias. De aquí han salido matrimonios. ¿En serio? Sí, han salido amigos que se han convertido en grupos. Tenemos de hecho un grupo de WhatsApp de los amigos de toda la vida del taller, en el que está Adolfo, por supuesto, y otra gente. Y ha sido realmente una experiencia riquísima para mí como facilitador, como instructor en algunas partes, pero sobre todo facilitador, orientador. Porque es eso, es dar guía, orientación. Cada caso es un caso muy particular, muy distinto. Y esa fue la necesidad que hace 10 años, digamos, yo veía en los talleres. Yo participé en un par de ellos y entonces vi que había una necesidad clarísima de darle ese contenido educativo, o sea, que fuera un curso realmente que le pudiera ser útil a cualquiera, indistintamente de lo que escriba, de la tendencia, del gusto, de que si les gusta escribir sobre lo sórdido, lo más horrible, o si les gusta escribir sobre las estrellas y lo más bonito, si es del trascendentalismo o del naturalismo, del costumbrismo, del underground o de lo más moderno, vanguardista, no importa. El curso está diseñado para adaptarse, ¿verdad? Es como una esponja y el escritor es un coso mojado, ¿verdad? Sí, esa era una inquietud que me surgía. De pronto ese nivel de principiantes me preguntaba si tenía temas fijos o dependiendo del público que se inscribiera en ese momento, se ajustaba, qué sé yo, si era más gente que iba a escribir poesía. Los cursos siempre se adaptan. Sí, claro que sí. Por ejemplo, si hay más gente, por ejemplo, ese es un ejemplo excelente que usted da. Si hay más gente que escribe poesía, le damos un mayor énfasis a los contenidos y temas de la poesía. Si hay más gente en narrativa, pues olvidamos un poco la poesía. Sin embargo, hay contenidos básicos que sí deben mantenerse, porque hay una base dura, digámoslo así, ¿verdad? Sí, sí. Hay una base dura de conocimientos que todo escritor, escriba el género que escriba, debe saber. Debe saber, por ejemplo, el tema del lenguaje inferencial, para hacer un ejemplo. Es decir, hay gente que piensa que narrar es solamente decir las cosas literalmente, contar una historia, una trama con unos personajes, un espacio y vámonos. Y en realidad la narrativa es todo un arte, que tiene un lenguaje que va más allá de lo literal, que va más allá de lo que decimos explícitamente, sino que a veces nosotros jugamos con lo figurativo, jugamos con las posibilidades, todo el lenguaje poético, digámoslo así, ¿verdad? Las imágenes, las metáforas, los símiles, las prosopopeyas, el oxímoron y todas esas que conocimos en el colegio como figuras literarias, que llamamos también tropos, que son recursos muy importantes que utilizamos para convertir nuestros textos en algo más artístico y no tan literal o tan lineal, digámoslo así. ¿Trabajan un poco la lectura, propiamente, la lectura de otros autores de poesía, o se concentran más en el trabajo que está haciendo el escritor en ciernes? Es que una cosa no puede ir sin la otra, ¿verdad? Se interconectan necesariamente. Yo lo que hago es recomendar lecturas, ¿verdad? Porque la gente viene más asidua por la escritura, viene con hambre de escribir, y entonces si yo me pongo a leer o a decirles, mire, bueno, vamos con esta lectura, a veces establecemos retos de lectura, entonces les digo, bueno, hay que ir al Ulises de Joyce para valorar, es una novela muy compleja. Tenemos que meternos un poco a conocer más de la literatura costarricense, que incluso los muchachos jóvenes no conocen mucho de literatura costarricense. Yo creo que hay una deficiente formación en nuestra secundaria, hay un problema ahí estructural de fondo muy grave con la educación pública nuestra, con la educación de secundaria en general. En los colegios privados lo hacen un poco mejor y en algunos privados, pero bueno, no entremos en ese tema. El punto es que si vienen con deficiencias, vienen con problemas, piensan que hacer un análisis literario es seguir un esquema, por ejemplo, que es lo que aprendieron en el colegio, o que escribir poesía es escribirla con rima y con métrica, y ya eso lo superamos hace mucho tiempo, aun cuando, si usted quiere, puede seguirlo haciendo, pero para eso hay que entrar a temas de originalidad, de innovación, de ingenio, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer un soneto. Ok, ¿cómo? Vamos, hagámosle. No es fácil. No es fácil, claro que no. Nosotros tenemos una compañera, Laura Cortés, que es una genio en haiku, por ejemplo. Y ella, a mí me encanta porque yo le digo a ella que yo le tengo una profunda admiración a ella porque yo le digo que yo no podría hacer lo que ella hace, ¿verdad? Haiku es 5, 7, 5. Y pare contar. 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas.
es un poemita breve, corto, y en ese corto espacio decir un montón de cosas. Y claro que obviamente se utiliza un lenguaje figurativo, se ocupa establecer contrastes, se ocupan establecer metáforas, símiles también, muchísimos, pero hay que decir mucho. Entonces es como lo más preciso del mundo el haiku. Y ella es genio en esto, tiene una habilidad natural asombrosa. Entonces así llega gente, claro, para responderle la pregunta, con necesidades diferentes. Sí. Y entonces yo trato de adaptarme y de recomendar lecturas a esas necesidades. Entonces ya sí, sobre todo en el segundo nivel. Al principio sí es más, el curso estricto porque es para todos. Pero después sí hay que irse, bueno, mire, es que esta persona tiene un talento increíble para narrar. O sea, cuenta historias, pero tiene problemas en la escritura, es decir, en la estructura, por ejemplo, en la composición del texto. Entonces hay que trabajar con él, incluso a veces desde las cosas básicas de la ortografía o de la gramática. Sí. Entonces hay que irse adaptando, ¿verdad? Es decir, yo tengo que adaptarme. En el segundo nivel sí es una atención más individualizada y me consultan por chat, profe, es que mire, tengo esta bronca porque es que resulta que me salió esto y aquello, y yo le digo, hijo de puñada, para ver. Ok, vamos a tratar de resolverlo de esta manera o de la otra. Intentarlo, vamos a ver, yo lo reflexiono, sí, porque no es de buenas a primeras, no todos los temas son fáciles de resolver, sobre todo cuando ya un escritor está más avanzado. Pues el caso de Adolfo Quesada, el caso de Adolfo, el caso de Laura, que yo le acabo de mencionar, y el caso de otros compañeros como Griselda, bueno, y otro poco más, no me pongo a mencionar nombres porque después se me resienten los que no nombro, ya se me resintieron todos los demás, excepto esos tres. Gente muy talentosa, gente y que ha querido seguir en su proceso de formación, porque eso es importantísimo. Hay gente que llega y entonces creen que son fórmulas mágicas, que es una panacea, que es una receta que usted elabora, y no, en realidad es un trabajo permanente, consistente, en que muchos tienen que perseverar más que otros. Algunos tienen condiciones naturales, talentos impresionantes, pero son sumamente irresponsables con su trabajo, descuidados, perezosos, y uno dice, no, por favor, no haga eso. Y yo trato de motivar, de estimular, de seguir a esos talentos y tratar de empujarlos y de que no dejen el taller o que busquen otras alternativas, no hay problema, pero que sigan escribiendo, que sigan elaborando, que sigan imaginando, que sigan reflexionando sobre su obra, porque tienen ese talento, pero salen y se van. Y uno después dice, ay, bueno, ojalá que busque otro camino y ese otro camino lo oriente para que recuperar eso, porque es delicioso cuando uno lee cosas que, wow, mira, o sea, me dejaste ya, no. Esa era una inquietud que tenía. ¿Cada cuánto se reúnen para trabajar en el taller? Digamos, bueno, los avanzados tienen 2 veces a la semana, los sábados de 13 a 5 y casi siempre hasta las 6, porque la sesión se pone muy emocionante y terminamos a las 6. Y los lunes a partir de las 5:30 y hasta las 7:30, aproximadamente 8. Entonces, no digamos así, porque en realidad no vienen todos los días. Lo que yo hago es que tengo un grupo de 15, 20 personas, entonces yo les dejo los 2 horarios por semana. Entonces, los que vienen el sábado no necesariamente vienen el lunes, o a veces no vienen, vienen 2 sábados después. Entonces, cada uno se acomoda, se va acomodando. A su ritmo. Además porque todos estamos ocupados y tenemos un montón de cosas que hacer. Entonces eso les facilita mucho poder irse acomodando. En el caso del taller principiantes o de nivelación, ese sí son 1 vez por semana, 5 semanas consecutivas, un horario establecido. Hay diferentes horarios. Por ejemplo, ahorita estamos abriendo el de 1 a 3 los sábados, que es antes del avanzado. De hecho, estamos en matrícula en este momento para el de 1 a 3 y tenemos para el jueves de 6 a 8 estamos abriendo esos 2 horarios. O sea, uno u otro. ¿Verdad? No es que tienen que venir los 2 días, sino que usted puede matricular el sábado de 1 a 3 o el jueves de 6 a 8, cualquiera de los 2. Y entonces, bueno, establecemos una fecha de inicio y un cronograma y le bajamos el temario y les hago una clase introductoria y avanzamos. Eso es interesante porque si están viendo todas las semanas como que le agarran el ritmo. Si de pronto lo dejan por algún tiempo pueden desconectarse totalmente.
Es correcto. Y eso sucede mucho. O sea, es decir, yo siempre les insisto que no lo dejen, que no dejen esa continuidad, que no dejen ese trabajo permanente, consistente, porque se pierde el aprendizaje, pero se pierde la oportunidad, más que eso, de que por medio de la práctica se crezca en la calidad de los textos que se producen. Muchos de los que están hoy, que hay gente que tiene 4 años de estar 5 años de estar en el taller, ¿verdad? Cosa que yo digo, bueno, eso yo nunca me lo imaginé, no lo pensé, no lo planeé. Pero hay gente que igual llega al taller principiante, llegan 2 o 3 clases, no llegan quizás lo suficientemente motivados o vienen con prejuicios o con preconcepciones sobre lo que es la labor de la escritura. Y sienten que no es lo de ellos y se retiran. Yo persigo a los talentosos. Yo soy como ¿cómo se llama? Un perro de raba. Trato de que sigan, de que continúen. Hay muchachitos que a veces no tienen recursos económicos, entonces hay que hacerles una beca, digamos, entre comillas, un apoyo para que continúen, pero a veces ni siquiera los padres, porque los padres consideran que eso no es importante, que los estudios son más importantes, digamos, formales. Y el muchacho normalmente tiene la necesidad de complementar sus estudios formales con toda la creatividad que tiene. La lectura sirve para cualquier cosa que usted estudie. Y escribir bien. Cosa. Y escribir bien, porque bueno, hay que presentar informes y redacciones y reportes y etcétera. Además es una carta de presentación de toda nuestra escritura, desde la ortografía en adelante. Pero yo sí creo que la lectura, nosotros en este país en particular, no lo hemos considerado con la importancia del problema nacional que tiene. Nosotros es un problema nacional, es decir, la falta de estímulo, de promoción de la lectura, porque la lectura nos permite en muchos sentidos hacer que otros factores crezcan, no solamente en el tema del estudio, en el tema del desempeño profesional. Si usted tiene, por ejemplo, una persona que lee rápido, que lee bien y que además tiene comprensión de lectura, usted tiene un funcionario ahí, un empleado o un profesional que indudablemente va a comprender mejor el problema y va a saber resolverlo mejor. Y nuestro país no tiene esa gente. No, en PISA salimos súper mal en comprensión de lectura. Sí, nosotros hemos estado formando gente en no sabemos qué, pero hemos estado formando de una manera muy extraña. Y si nosotros no consideramos el tema de las matemáticas, que es vital, es importantísimo, a veces dicen que nosotros los escritores o los que somos amantes de las letras somos como que al contrario de la matemática o rejegos, y no. Yo puedo decir, por ejemplo, que en bachillerato lo mío era la matemática, era mi fascinación, pero es increíble las formas fascinantes a nivel epistemológico y filosófico en las que la matemática y las letras se interactúan y producen conocimiento. Es el cómo se genera lo que sabemos, el cómo se produce lo que sabemos. Y entonces uno se da cuenta que por medio de la lectura, y claro, de la escritura, es decir, finalmente de la práctica consistente, diaria, de la reflexión, del pensamiento, de nuestra fascinación por el conocimiento, por lo que sucede, es cómo crecen las personas. En todos sentidos, o sea, no solamente es, mira, es que vos sabes mucho, y vos sos intelectual, y vos sos súper académico, y entonces como sos así, sos sabelo todo, y entonces empiezan con esas discusiones ridículas que no nos llevan finalmente a nada, sino que finalmente es un tema de la autosatisfacción que tenemos digo yo, al menos yo soy un ser feliz por la capacidad que tengo, o por el talento, o por la dicha o la gracia, como se quiera ver, de que disfruto leer, de que disfruto escribir, de que es una pasión. Y uno puede entender que no todo el mundo tiene esas pasiones, porque hay toda diversidad de pasiones, pero sí es importante valorar que si una persona tiene una fascinación, por ejemplo, por ingeniería de sistemas o por el diseño gráfico, que está muy de moda ahora con toda la era de la informática. Si uno tiene, usted tiene esa fascinación, usted dice, es que yo soy muy visual, yo hago diseño gráfico y yo puedo ver una imagen y esa imagen yo puedo
hacerla, transmitirla. Yo tengo una idea sobre cómo hacer esto o aquello y uno dice, sí, genial, pero yo no puedo escribir esa imagen. Yo le digo, es que es interesantísimo porque lo que usted está haciendo es un discurso, es un texto también, solo que es un texto visual, ¿cierto? ¿Verdad? Nosotros utilizamos palabras, usted utiliza eso. Si usted aprendió un poquito sobre lo otro, sobre la lectura, sobre cómo decirlo con palabras, tenga por seguro que el texto visual suyo también va a mejorar y viceversa. Cuanto más lenguajes se dominen, es mejor el producto al final. Indudablemente, indudablemente. Y si nosotros tenemos, decimos, es que ya nunca, yo no aprendí a tocar guitarra, yo intenté tocar guitarra y no servía, y nunca serví para tocar guitarra. Bueno, pero yo escucho la música, yo trato de leer esa música, trato de interpretar, bueno, obviamente las letras porque se asocian a lo que hacemos, sí. Pero el sonido, los sonidos, la armonía. Entonces hay un texto ahí, ¿verdad? Un texto musical, hay un texto visual, hay un texto escénico, hay textos de diferentes tipos. Ahora los textos audiovisuales que están en todo lado, que podemos aprovechar para enriquecer. Porque si usted está escribiendo un cuento, y usted dice, es que a mí no me gusta el cine, pero le gusta escribir cuentos. Y ahí, bueno, vamos a ver qué jodido. Aproveche el cine, lo bueno del cine, porque hay cada cosa en el cine. Sí. Aproveche el teatro, aproveche una exposición de arte contemporáneo, de pintura o de escultura y trate de interpretar eso desde lo que usted sabe hacer bien y verá cómo se enriquece, porque toda esa interdisciplinariedad, ¿verdad? Lo hace a uno una persona más integral, una persona que es más versátil y que puede imaginar, que puede pensar, que puede ser muy feliz utilizando todos sus potenciales. Y eso, digamos, en escritura en particular, nosotros lo incentivamos. Lo primero que hacemos es, en las primeras clases es, ok, vaya, vea una pintura y escríbase un poema sobre esa pintura o un cuento, para decir algo, ¿verdad? Es una de las múltiples tareas que se hacen. Entonces ya la persona tiene que ir a ver el texto, tiene que ver la intertextualidad que se genera y de alguna manera se siente comprometido a explorar nuevas cosas. La escritura es eso, es un constante salirse de confort, es un constante ver desde otros puntos de vista, imaginarse estar en los zapatos del otro, imaginarse estar en el personaje que estoy construyendo. Si a mí me pasara el famoso ¿y qué tal si? Entonces, siempre hay riqueza y siempre hay muchas cosas que se pueden explorar en el curso, taller de escritura y de acuerdo con las particularidades de cada uno. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Sí, bueno. Todos invitados a que sigan la página Cultura Cera y pueden encontrar información sobre los talleres de escritura. También sigan el canal de YouTube del Club de Lectura y marquen la campanita para que les llegue el aviso cada vez que subamos un video. Hasta luego.